El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de la nacionalidad, comenzando primeramente con el concepto de nación. Esto es un conjunto de individuos que hablan un mismo idioma, que tienen una historia, tradiciones comunes y que van a pertenecer en su mayoría a una misma raza. Pasando al concepto de nacionalidad, lo vamos a entender como un vínculo jurídico que va a existir entre una persona y la nación a la que pertenece o está asentada. Este es un derecho consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, plasmado en su artículo 15, donde también se van a establecer que toda persona tiene derecho no solo a obtener la nacionalidad, sino también a preservarla y cambiarla. En el mismo sentido, se pronuncian los estados americanos en el artículo 20 del Pacto de San José, abarcando un poco de antecedentes o de primeros aspectos históricos para la nacionalidad. Encontramos la teoría contractual o el contractualismo. Esto lo entendemos que fue una corriente moderna de filosofía política y del derecho que nos va a explicar el origen de la sociedad y del Estado, que nace como una necesidad de hacer un contrato original entre humanos por el cual se va a aceptar una limitación de libertades a cambio de leyes que garanticen la perpetuación y ciertas ventajas de cuerpo social. Ahora, en México se van a establecer dos supuestos para adquirir la nacionalidad. El primero será el supuesto por nacimiento. Esta, para obtenerla, de acuerdo al artículo 30 constitucional, va a ser necesario nacer en territorio nacional. Este territorio de un país incluye embajadas, barcos y aeronaves. Esto conocido como el ius soli, o bien ser hijo de padre o madre mexicanos, conocido como ius sanguine. Ius sanguine e ius soli pertenecientes a los principios de la nacionalidad, los cuales se van a abarcar en algunos momentos. Respecto al último supuesto, la Suprema Corte determina que nada más abarcará la primera generación, es decir, a hijos de padre y madre mexicano que hayan nacido en territorio nacional, no a nietos ni descendientes de abuelo o abuela mexicanos nacidos en el extranjero. Un segundo supuesto es por naturalización. Ese también plasmado en el artículo 30 constitucional, el cual se va a encargar de identificar a quienes tengan la carta de naturalización, lo cual esto por haber cubierto o cubrido algunos requisitos establecidos conforme la ley. Cuando una persona no tiene nacionalidad, ya sea porque nunca se le reconoció o debido a una pérdida de la misma, se le va a conocer como persona apátrida, a pesar de lo que establece la Declaración Universal de Derechos Humanos y asimismo el Pacto de San José. Es posible perder la nacionalidad y en México abarca algunos supuestos o se establecen algunos supuestos para perderla. Esto plasmado en su artículo 37 constitucional. Y estos supuestos vendrían siendo, en primera instancia, por adquirir una nacionalidad extranjera de manera voluntaria, por hacerse pasar por extranjero en documentos mexicanos, por usar un pasaporte de otro país, por aceptar títulos nobiliarios que impliquen lealtad y subordinación a un país extranjero, asimismo por no vivir en territorio nacional por más de 5 años continuos. Sin embargo, estas causas de pérdida de nacionalidad solamente se van a aplicar a los mexicanos por naturalización o que hayan obtenido su carta de naturalización. Por cuanto hace la nacionalidad por nacimiento, ningún mexicano podrá perder su nacionalidad. Como ya les había mencionado con anterioridad, la nacionalidad consta de algunos principios, los principios ius, los cuales son el ius soli, el ius sanguini, el ius domicili y el ius optandi, siendo el primero el derecho a la nacionalidad de un estado y otros derechos que correspondan a una persona que se vinculan al hecho de haber nacido en el territorio de ese estado. El ius sanguini establece la nacionalidad gracias a un vínculo de consanguinidad o de sangre. Aquí no se tiene la conciencia para adquirirla, sino que es un efecto hereditario. El ius domicili o el derecho en razón al domicilio es aquella forma primitiva de hacer nacionales a los suyos, a aquellos que se encuentran domiciliados dentro de su territorio.
Y por último encontramos el jus optandi. Este es cuando la persona puede elegir entre más nacionalidades o cuando el jus soli y el jus sanguinis no coinciden o se encuentran en disputa y se tiene la posibilidad de optar entre las nacionalidades a las que se tiene derecho. ¿Cómo se adquiere la nacionalidad mexicana? Conforme al artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la nacionalidad mexicana se adquiere por nacimiento o por naturalización. La nacionalidad mexicana por nacimiento en el apartado A del artículo 30 del Constitucional del citado nos establece que son mexicanos por nacimiento: uno, los que nazcan en territorio de la República Mexicana, sea cual fuere la nacionalidad de los padres. 2. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos, de madre mexicana o de padre mexicano. 3. Los que nazcan en el extranjero, hijos de padres mexicanos por naturalización, de padre mexicano por naturalización o de madre mexicana por naturalización. Y cuarto, los que nazcan a bordo de embarcaciones o aeronaves mexicanas, sea de guerra o mercantes. La nacionalidad mexicana por naturalización, en el cual nos establece en el apartado B del artículo 30 constitucional, establece que son los extranjeros que obtengan por parte de la Secretaría de Relaciones la carta de naturalización. 2. La mujer o el varón extranjeros que contraigan matrimonio con varón o con mujer mexicanos que sean o establezcan su domicilio dentro del territorio nacional y cumplan con los demás requisitos que al efecto que la ley señale. Los trámites de naturalización mexicana, incluido casos de cónyuges de mexicanos, se realizan ante la Dirección de Nacionalidad de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y en el cual también nos establece que los documentos probatorios de nacionalidad mexicana, de acuerdo al artículo 3 de la Ley de Nacionalidad, establece que son documentos probatorios de la nacionalidad mexicana cualquiera de los siguientes. 1. El acta de nacimiento expedida conforme a lo establecido a las disposiciones aplicables. 2. El certificado de nacionalidad mexicana, el cual se expedirá a petición de parte exclusivamente para los efectos de los artículos 16 y 17 de la Ley de Nacionalidad. La carta de naturalización. 4. El pasaporte. 5. La cédula de identidad ciudadana. Y 6. La matrícula consular que cuente con los siguientes elementos de seguridad. 7. Una fotografía digitalizada. 8. Banda magnética. Y 9. Identificación holográfica. El artículo 4 de la Ley de Nacionalidad establece que, independientemente de lo dispuesto en el artículo 3 de esta ley, la Secretaría de Relaciones Exteriores podrá exigir al interesado las pruebas adicionales necesarias para comprobar su nacionalidad mexicana cuando encuentre irregularidades en la documentación presentada. Podrá también hacerlo cuando se requiera verificar la autenticidad a la documentación que la acredite. Los mexicanos, independientemente de que posean otra nacionalidad, deberán asentarse como mexicanos ante las autoridades mexicanas. El artículo 12 de la Ley de Nacionalidad establece que los mexicanos por nacimiento que salgan del territorio nacional o ingresen a él deberán hacerlo sin excepción, ostentándose como nacionales, aun cuando posean o hayan adquirido otra nacionalidad. El artículo 13 de la Ley de Nacionalidad establece que se entenderá que los mexicanos por nacimiento que posean o adquieran otra nacionalidad actúan nacionales respecto a los actos jurídicos que celebren en territorio nacional, en las zonas en las que el Estado mexicano ejerza su jurisdicción de acuerdo con el derecho internacional, y los actos jurídicos que celebren fuera de los límites de la jurisdicción nacional, y mediante los cuales 1. Participen en cualquier
proposición en el capital de cualquier persona moral mexicana o entidad constituida u organizada conforme al derecho mexicano, o bien ejerzan el control sobre dichas personas o entidades. B. Otorguen créditos a una persona o entidad referida al inciso anterior. Y C. Que determinen la titularidad de bienes inmuebles ubicados en territorio nacional u otros derechos cuyo ejercicio de circunstancia del territorio nacional. Su parte, en el artículo 33 de la Ley de Nacionalidad, ejerce que las infracciones administrativas presentes en la ley se sancionarán en lo siguiente, en el cual se impondrá una multa de 300 a 500 salarios a quien ingrese o salga del territorio nacional en contravención a lo dispuesto al artículo 12 de la Ley de Nacionalidad. El ingreso de nacionales mexicanos al territorio. El artículo 36 de la Ley de Migración establece que los mexicanos no podrán ser privados del derecho de ingresar al territorio nacional. Para tal efecto, deben acreditar su nacionalidad, además de cumplir con los demás requisitos que se establecen en la ley, su reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Los mexicanos comprobarán su nacionalidad con alguno de los documentos siguientes, en el cual es pasaporte y cédula de identidad ciudadana o cédula de identidad personal o su equivalente. La copia certificada del acta de nacimiento tendrá una matrícula consular, también una carta de naturalización o también un certificado de nacionalidad mexicana. En su caso, podrá identificarse con credencial para votar, con fotografía expedida por la autoridad electoral nacional o cualquier otro documento expedido por la autoridad que ejerce de sus funciones. La pérdida de nacionalidad mexicana por naturalización nos establece en el artículo 37 constitucional, en el apartado B, que la nacionalidad mexicana por naturalización se perderá en los siguientes casos. 1. Por adquisición voluntaria de una nacionalidad extranjera, por hacerse pasar por cualquier instrumento público como extranjero, por usar un pasaporte extranjero o por aceptar o usar títulos nobiliarios que impliquen sumisión a un estado extranjero. 2. Por residir durante 5 años continuos en el extranjero. En el artículo 6 de la Ley de Nacionalidad establece que, salvo prueba en contrario, se presume que un mexicano ha adquirido la nacionalidad extranjera cuando haya realizado un acto jurídico para obtenerla o conservarla, o bien cuando se ostente como extranjero ante alguna autoridad o en algún instrumento público. En el artículo 27, la nacionalidad mexicana por naturalización, previa audiencia del interesado, se pierde por conformidad con lo que establece el artículo 37, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 28, en el cual establece que las autoridades y federatarios públicos están obligados a comunicar a la Secretaría aquellos casos en que tengan conocimiento de que un mexicano por naturalización se encuentre en alguno de los supuestos del artículo 37, apartado B de la Constitución Política. Dicho aviso deberá realizarse dentro de los 40 días hábiles, contando a partir de la fecha en que se obtuvo conocimiento de los hechos mencionados. En el artículo 29, la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización exclusivamente afectará a la persona sobre la cual recaiga la resolución respectiva. En el artículo 30, la adopción no entraña para el adoptado ni para el adoptante la adquisición o pérdida de la nacionalidad, ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 20, fracción tercera de la ley. Artículo 31, en el cual establece en que todos los casos de la pérdida de la nacionalidad mexicana por naturalización, la Secretaría recabará previamente la opinión de la Secretaría de Gobernación, en el cual también en el artículo 32 establece que cuando se den los supuestos de pérdida de nacionalidad mexicana, la Secretaría previa audiencia del interesado se revocará la carta de naturalización. En el tema surgen las siguientes preguntas. La primera es, ¿se puede poseer doble o múltiple nacionalidad? Y la respuesta es sí. Desde 1998, la Ley de Nacionalidad de México permite que las personas mexicanas por nacimiento
cuenten con otra nacionalidad, además de la mexicana. Ello significa que todo mexicano por nacimiento puede adquirir cuantas nacionalidades desee, sin el riesgo de perder su nacionalidad mexicana. Este hecho tiene una gran relevancia porque la doble o múltiple nacionalidad en la práctica significa una ampliación de derechos para las personas que cuenten con ella. No obstante, también existen responsabilidades que se desprenden de contar con más de una nacionalidad. Un ejemplo de ello sería, al salir o entrar del país debe hacerse sin excepción como nacional mexicano, de acuerdo al artículo 12 de la Ley de Nacionalidad. Entrar o salir del país como extranjero es motivo de sanciones administrativas en todo trámite ante autoridad mexicana, incluidas las oficinas consulares. Debes identificarte como mexicano. Ostentarse como extranjero es violatorio del artículo 13 de la Ley de Nacionalidad, con las consecuencias legales correspondientes. Si tienes la doble nacionalidad y viajas al país de tu otra nacionalidad, pudieras tener que enfrentar algunas situaciones tales como la obligación de realizar el servicio militar, obligaciones fiscales, enfrentar procesos legales por ofensas contra las leyes de ese país, aun si fueron cometidas en el extranjero, perdiendo el reconocimiento de tu nacionalidad mexicana por parte del otro país y protección consular limitada por parte de México. Por ello, si cuentas con otra nacionalidad además de la mexicana y piensas viajar al país del que también eres nacional, es recomendable que contactes a la embajada o consulado de ese país para conocer tus derechos y obligaciones. Recuerda que mientras estés en el país de tu otra nacionalidad, el gobierno de México no podrá brindarte protección consular, pues las autoridades de este país te tratarán como su nacional. La pregunta ¿es posible renunciar a la nacionalidad mexicana? Si bien la Constitución establece en su artículo 37 que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado de su nacionalidad, entendiendo este acto como una acción arbitraria de parte de una autoridad, la propia Constitución no restringe expresamente la posibilidad de que los mexicanos por nacimiento y por naturalización renuncien a la nacionalidad mexicana. Asimismo, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo 15, así como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 20, reconocen que toda persona tiene derecho a una nacionalidad y hacen una distinción precisa entre la garantía que goza toda persona a no ser privada arbitrariamente de su nacionalidad y el derecho que tiene todo ser humano a cambiarla. Por lo tanto, y en base a lo anterior, en octubre del 2016, la Secretaría de Relaciones Exteriores determinó que ningún mexicano por nacimiento podrá ser privado arbitrariamente de su nacionalidad. Sin embargo, los mexicanos por nacimiento y por naturalización podrán renunciar a esta voluntariamente. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo recuperar la nacionalidad mexicana? Si la persona que renunció voluntariamente a la nacionalidad mexicana quiere recuperarla, tendrá que hacerlo mediante el procedimiento de declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento o sujetarse al procedimiento para obtener la nacionalidad mexicana por naturalización, según sea el caso. Los instrumentos de adquisición y prueba de la nacionalidad mexicana son: primero, acta de nacimiento. Pueden solicitarla quienes tengan derecho a la nacionalidad mexicana por nacimiento de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de la Constitución Política de México y se tramita en las oficinas del Registro Civil en territorio nacional o bien ante las embajadas y consulados de México en el extranjero. 2. Inserción o inscripción de acta de nacimiento extranjera en México. Este procedimiento significa realizar una transcripción de la información contenida en un acta de nacimiento extranjera en un documento mexicano de similares características. Al tratarse de una función de competencia estatal, los requisitos pueden variar dependiendo del estado de la República en donde se realice el trámite. 3. Carta de naturalización. Se extiende a todo extranjero que desee adquirir la nacionalidad mexicana y que acredite las condiciones y los requisitos correspondientes. 4. La declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento. Se expide a mexicanos
por nacimiento que siendo mayores de 18 años adquirieron voluntariamente otra nacionalidad antes del 20 de marzo de 1998 y que desean obtener el beneficio de la no privación de la nacionalidad mexicana. Quinta y última, certificado de nacionalidad mexicana por nacimiento. Se expide a los mexicanos nacidos en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, que otro estado los considere como sus nacionales y que pretendan acceder al ejercicio de algún cargo o función para el que se requiera ser mexicano. Ya por finalizar, yo les hablaré acerca de un caso hipotético acerca de la nacionalidad, donde veremos cómo es que se adquiere esta en ya los supuestos antes mencionados. Bueno, Guillermo Flores Hernández es un mexicano que nació en el Estado de México, el cual durante toda su vida ha cumplido con sus obligaciones. Algunas de ellas consiste en votar en las elecciones del país, participar acerca de las decisiones de su municipio e inclusive realizar su servicio militar nacional, que es una obligación constitucional. Pero una vez concluidos sus estudios, Guillermo, al encontrar trabajo y después de haber tomado un curso de inglés, este es enviado por parte de su trabajo a vivir a Italia, en donde al residir por 2 años aproximadamente, se enamora de una persona llamada Georgia, persona con la que ha decidido compartir su vida. Estos dos viajan a México en el año 2017, por lo que empiezan a residir dentro del Estado mexicano, contrayendo nupcias en este mismo. Después de casi 5 años, siendo el año 2022, tienen un descendiente, varón. Sin embargo, estos no tienen conocimientos jurídicos, así que un amigo les comenta acerca de la adquisición de la nacionalidad por origen y por naturalización, donde a su descendiente la adquirirá acerca de la nacionalidad por origen, ya que éste ha nacido dentro del territorio mexicano y es descendiente de padre mexicano, donde él no tendrá la carta de naturalización, sino que dicho carácter lo acreditará mediante su acta de nacimiento, mientras que Georgia tiene 2 supuestos para adquirirla, ya sea mediante el supuesto de matrimonio o por tener hijo mexicano por nacimiento. En esta situación, ella tendrá que realizar un juicio de ponderación, donde decidirá por qué vía adquirirá su nacionalidad mexicana, ya que de acuerdo a la ley de nacionalidad, en el artículo 20, para poder adquirir la nacionalidad por matrimonio debe de haber residido dentro del territorio mexicano por un aproximado de 2 años posteriores a la solicitud, o en su caso por haber tenido hijo alguno dentro del territorio mexicano. En este caso no habrá un lapso de acreditación de domicilio por residencia de determinada temporalidad. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la ley de nacionalidad nos explica dentro de su artículo 20 y asimismo dentro de la Constitución los supuestos para adquirir la nacionalidad por naturalización, en donde nos establece cierta temporalidad para poder adquirir este carácter de mexicanos. Bueno, Georgia decide obtener la nacionalidad por haber contraído nupcias, la cual decide hacer el trámite correspondiente para obtener su carta de naturalización por haber contraído matrimonio con varón o mujer mexicanos. Esta carta así se denominará, se asentará y se seguirá el trámite correspondiente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde su amigo le comenta que para llevar este proceso administrativo debe de reunir ciertos documentos, asimismo como pagar ciertos derechos, en los cuales los documentos es el documento migratorio vigente. Este es un documento que se expide por la Secretaría de Gobernación al extranjero, otorgándole la condición de estancia de residente temporal o la condición de estancia de residente permanente, con la cual deberá acreditar la residencia de 2 años en territorio nacional y tener una vigencia de cuanto menos 6 meses al momento de iniciar el trámite. Esta tiene que presentar la original y 2 copias, asimismo su pasaporte o documento de identidad y viaje. En ella va a presentarla la original y 2 copias. Asimismo, va a realizar el extranjero que quiera
realizar su trámite, en este caso Georgia, un escrito libre, en el cual el extranjero, bajo protesta de decir verdad, deberá declarar las entradas y salidas que haya realizado en los 2 años anteriores a la presentación del trámite. Ella la tiene que hacer y la tiene que presentar en original. Asimismo, debe de presentar su acta de nacimiento, los documentos de procedencia extranjera que se presenten dentro de los procedimientos y trámites contemplados por la Ley de Nacionalidad y su reglamento. Deberán estar debidamente legalizados por el representante diplomático o consular mexicano del lugar de su expedición, o en su caso, apostillados por la autoridad competente del país emisor, así como traducidos al español por perito traductor autorizado por el Poder Judicial de cualquier entidad federativa dentro del territorio mexicano. En ella se va a presentar la original y una sola copia. Asimismo, el acta de matrimonio o de la inserción del acta de matrimonio celebrada en el extranjero, expedida por la Oficina de Registro Civil Mexicano. En ambos casos, la fecha de celebración del matrimonio debe ser por lo menos de 2 años anteriores a la presentación de la solicitud. Es lo que se comentaba hace un momento. Cuando ellos contraen nupcias, las contraen dentro del territorio mexicano, para ser exactos, en la entidad federativa del Estado de México. En ello se tiene que llevar lo que es la original y una copia. Asimismo, para probar la nacionalidad de la cónyuge mexicano, deberá presentar algunos de los siguientes documentos: acta de nacimiento expedida por la Oficina de Registro Civil Mexicano o Oficina Consular Mexicana, o certificado de nacionalidad mexicana o carta de naturalización, la original y copia. Asimismo, el cónyuge mexicano debe de presentar un escrito libre, realizando una declaración de protesta de decir verdad, suscrita y presentada personalmente ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, de que viven de consumo y que han establecido su domicilio conyugal en territorio nacional, por lo menos durante 2 años inmediatos anteriores a la solicitud. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora el cónyuge mexicano le va a ayudar a adquirir esa nacionalidad a su cónyuge extranjera, haciendo también este escrito, donde él lo va a presentar en solo el original, asimismo como su identificación oficial. Y la extranjera o extranjero tendrá que tramitar y hacer el examen de Historia y Cultura de México. No, más bien no es como una tramitación. Va a tener que presentar ese examen de Cultura e Historia de México, donde el extranjero deberá de acreditar los conocimientos de cultura e historia de nuestro país ante la Secretaría de Relaciones Exteriores, para lo cual se le aplicará un examen de conocimiento de acuerdo al contenido de la guía de estudios que se encuentra dentro de la página de Gobierno de México, en el cual se va a tener que hacer en ese momento. Asimismo, tendrá que entregar fotografías iguales recientes a color, tamaño pasaporte, con fondo blanco, de frente, sin anteojos y cabeza descubierta. Asimismo, tendrá que realizar el pago de esos derechos. Es lo que le comentaba. El pago de esos derechos se van a presentar en original y copia, pero ya presentándose una vez ese voucher. El costo por esta carta tiene un costo de 1,855 pesos mexicanos. Esto es para la recepción, estudio y, en su caso, la expedición de la carta de naturalización. Ese es el caso hipotético, donde abordamos solamente una sola adquisición de la nacional mexicana por naturalización. Y eso sería todo por nuestra parte, en donde ya se explicó y se ha tomado algunos puntos generales acerca de la nacionalidad mexicana y su adquisición, ya sea por origen o por naturalización, más que nada por la de naturalización.